Solía pensar que mi vida en Manchester era estable, quizás no emocionante, quizás no impresionante, pero estable de una manera que me hacía sentir segura. Una casa que se mantenía cálida en invierno, un esposo bueno y responsable, y una rutina que nunca me sorprendía. La gente piensa que la estabilidad es una bendición, pero a veces se convierte en un silencio que te carcome lentamente desde dentro. Soy Olivia Grant, tengo 29 años, y este es el año en que todo lo que creía sobre mí comenzó a cambiar. Mi esposo, Daniel, es un hombre decente, trabaja duro, mantiene la luz encendida, recuerda los cumpleaños y paga las cuentas a tiempo, pero en algún momento, sus ojos dejaron de mirarme como antes. Su voz perdió esa suavidad que una vez tuvo. Nuestras conversaciones se convirtieron en: ¿comiste? ¿Pagaste esto? Llegaré tarde. Me sentí como si viviera con la sombra del hombre con el que me casé. No lo culpé del todo. La vida desgasta a la gente. El trabajo los agota, pero en algún punto de ese agotamiento, desaparecí, dejé de ser vista, y esa es la soledad que nunca le admití a nadie. Luego llegó Liam Carter, de 22 años, con ojos esperanzados, estudiante de arquitectura y el nuevo inquilino del pequeño anexo detrás de nuestra casa. Daniel fue quien sugirió alquilarlo. Acepté porque tenía sentido. No pensé que algún día este extraño conocería partes de mí que no le había mostrado a nadie en años. El primer día que llegó, se paró en mi puerta con una sonrisa tímida, agarrando su mochila como si no estuviera seguro de pertenecer a ningún lugar. «Hola, soy Liam», dijo con voz suave, casi gentil. Había algo en él, fresco, nada de ingenuidad, simplemente intacto ante la pesadez que la adultez te impone poco a poco. Era amable, se ofreció a ayudarme con la compra, siempre me saludaba, nunca se apresuraba, nunca me distraía. No era nada significativo, o eso fue lo que me dije. Pero las cosas pequeñas pueden crecer silenciosamente, como grietas que no notas hasta que el muro está a punto de caer. Una noche, una tormenta azotó la ciudad con fuerza. La lluvia golpeaba las ventanas, los truenos resonaban como una furia lejana, y la casa se sentía insoportablemente vacía con Daniel de viaje de negocios otra vez. Intenté leer, intenté limpiar, intenté distraerme, pero el silencio era demasiado fuerte. Entonces se escuchó un golpe agudo, urgente, atravesando la tormenta. Cuando abrí la puerta, Liam estaba allí empapado, con el pelo goteando y la chaqueta pegada al cuerpo. «Lo siento», dijo sin aliento. Se fue la luz en el anexo. No sabía qué más hacer. Parecía joven en ese momento, humano, frío e inseguro. «Pasa adentro», le dije. «Te vas a congelar ahí fuera». Dudó solo un segundo antes de salir al cálido pasillo. Le traje una toalla y sonrió, una pequeña sonrisa de agradecimiento que, de alguna manera, calentó la habitación más que las velas que encendí después. «Voy a revisar el disyuntor», le dije. Pasaron unos minutos y cuando regresé, él estaba de pie en mi sala de estar, abrazándose a sí mismo para darse calor. «Puede que tarde un poco», dije. «La tormenta está muy fuerte». «Está bien», respondió. «Gracias por dejarme quedarme un rato». Hice té, no sé por qué, simplemente me pareció natural. Tal vez porque habían pasado meses desde la última vez que preparé té para alguien que realmente parecía contento de recibirlo. Hablamos mientras la tormenta azotaba afuera. Al principio,
solo cosas pequeñas, sus estudios, su ciudad natal, sus sueños. Hablaba con una sinceridad que había olvidado que existía, y escuché de verdad, porque algo dentro de mí se despertó por primera vez en mucho tiempo. Esta casa se siente tranquila, dijo mirando a su alrededor. Casi me río de la ironía. Antes me sentía más vivo. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Él no se inmiscuyó, él simplemente asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir sin necesidad de una explicación completa. Nos sentamos allí casi una hora, con las velas titilando, la lluvia azotando, su presencia extrañamente reconfortante. No había nada inapropiado, nada sugerente, solo dos personas compartiendo un momento que ninguno de los dos previó. Cuando finalmente regresó la energía, se levantó lentamente. Gracias, Olivia, de verdad, no tenías por qué hacerme compañía, pero me alegro de que lo hicieras. Su sinceridad me desarmó. No fue nada, dije suavemente, pero ambos sabíamos que no era nada. Después de irse, el silencio de la casa se sentía diferente. No era pacífico, no era seguro. Sentí que era el comienzo de algo que no podía nombrar exactamente. Algo peligroso, algo frágil, algo imposible de ignorar. Y cuando me fui a la cama esa noche, el sonido de la tormenta no fue lo que me mantuvo despierto, era el recuerdo de la voz de Liam, suave, agradecida, viva, resonando en una casa que había olvidado el sonido del calor. La mañana después de la tormenta, la casa se sentía extrañamente diferente, como si el aire transportara algo tácito. Intenté quitármelo de encima mientras preparaba mi café. La rutina solía conectarme con la tierra, pero esa mañana no dejaba de pensar en lo que Liam había dicho. Me alegro de que me hayas hecho compañía. No debería haber significado nada, pero lo hizo. Me encontré rememorando la dulzura de su voz, la calidez de su mirada, no porque quisiera, sino porque mi mente se aferraba a cualquier cosa que me recordara que aún me veían. Daniel regresó esa noche, exhausto como siempre. Me besó en la mejilla sin tocarme realmente. Otro fantasma cruzando la puerta. ¿Cómo estuvo la tormenta?, preguntó abriendo la nevera en lugar de mirarme. Se fue la luz en el anexo, respondí. Liam se quedó dentro hasta que volvió. Ese niño se acostumbrará, murmuró, agarrando una botella de agua. Los estudiantes se quejan de todo. Esperé que preguntara más, pero no lo hizo. Él ya nunca pregunta. Me di cuenta entonces de cuánto tiempo hacía que mi marido no mostraba interés genuino en nada de lo que yo decía. La diferencia entre él y Liam era evidente, como pasar de la sombra a la luz del sol y luego ser devuelto al frío. Esa noche, mientras Daniel roncaba a mi lado, miré al techo y pensé en cómo la vida podía sentirse plena y vacía al mismo tiempo. Durante los siguientes días, algo cambió silenciosamente entre Liam y yo, no abiertamente, no deliberadamente, simplemente, naturalmente. Empezó a ayudar en casa sin que nadie se lo pidiera, arreglaba un armario de la cocina suelto, cargaba las bolsas de la compra, limpiaba el jardín que Daniel había ignorado durante meses. Siempre lo hacía con delicadeza, respeto, casi con timidez. Una tarde, lo encontré reparando la cerca del jardín, con la frente empapada de sudor y las mangas arremangadas. Cuando levantó la vista y me vio, sonrió con la misma sinceridad y dulzura. Pensé que arreglaría esto antes de que llegue el invierno, dijo. Realmente no tienes por qué hacerlo, respondí. Lo sé,
dijo, deteniéndose en el aire, pero quiero hacerlo. Esas 4 palabras cayeron demasiado profundamente. Yo quiero, algo que mi marido no me había dicho en mucho tiempo. Le di las gracias, pero me temblaba la voz. Algo que no pude disimular. No lo mencionó. Todo podría haber permanecido inofensivo, tranquilo y seguro, si no fuera por lo que ocurrió una semana después. Daniel había salido temprano para ir a trabajar. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando oí la voz de Liam a mis espaldas. Buenos días, Olivia. Me giré sobresaltada. No lo había oído entrar. Todavía tenía el pelo revuelto por dormir. Llevaba una sudadera ligera con capucha puesta de forma casual, y había algo en sus ojos. Algo que intentaba ocultar. Pero no podía. Buenos días, dije. ¿Desayuno? Él se rió entre dientes. Solo si tú también comes. Nos sentamos uno frente al otro, con la cálida luz del sol derramándose sobre la mesa. Se sentía normal, casi doméstico, demasiado doméstico, un momento que no nos pertenecía. Comió tranquilamente, mirándome furtivamente cuando creía que no lo estaba mirando. Finalmente, dejó el tenedor. ¿Puedo preguntar algo?, dijo suavemente. Sentí una opresión en el pecho. Adelante, últimamente pareces diferente, no infeliz, solo. La palabra cayó como una piedra en mi estómago. Solitario, era exactamente lo que yo era, y escucharlo de otra persona fue como si me desnudaran. Estoy bien. Mentí. Negó con la cabeza suavemente. Olivia, no tienes que decirme eso. Algo dentro de mí se quebró. Solo una fractura fina, pero suficiente para romper el silencio que había cargado durante años. Daniel y yo, suspiré, mirándome las manos. Estamos casados, pero a veces parece que llevamos 2 vidas separadas. Liam no interrumpió, simplemente escuchó, realmente escuchó, sin distracciones, sin juicios, solo presencia. Debe ser horrible, dijo en voz baja, estar con alguien que no te ve. Se me cortó la respiración. Él había expresado exactamente el dolor que yo había estado negando. De repente me sentí demasiado vulnerable, demasiado expuesta. Me levanté rápidamente y agarré los platos. Debería limpiarlos. Pero Liam se levantó conmigo, lentamente y con cuidado. Lo siento, dijo. No quería incomodarte. Es solo que noto cosas. Me importan. Mi corazón se aceleró. Un calor peligroso se extendió por mi pecho. No deberías, susurré. No sabía si me refería a no debería importarle o no debería querer que le importe. Su voz bajó, suave como un suspiro. Tal vez no pueda evitarlo. Me quedé paralizada, no por miedo, sino porque sus palabras reflejaban exactamente la emoción que había estado intentando enterrar. Por un momento nos quedamos allí, 2 personas atrapadas en un momento que no se suponía que existiera. Entonces Liam dio un paso atrás, dándome espacio, dándome aire. Lo siento, murmuró. Olvídate de lo que dije. Caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se detuvo, su mano sobre el marco y su cabeza ligeramente girada. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, aquí estoy, no te juzgaré. Y luego se fue.
pero sus palabras permanecieron, su voz se quedó, el sentimiento persistió. Esa noche, tumbada junto a la presencia sin vida de Daniel, me di cuenta de algo aterrador. No solo me sentía solo, yo era vulnerable, emocional, atraído por algo que no tenía derecho a sentir, y por primera vez, sentí el borde de la línea que nunca debía cruzar, y lo peligrosamente cerca que estaba de pisarlo. No dormí mucho esa noche. Daniel llegó tarde a casa, me besó en la frente, me preguntó qué tal me había ido el día y se dejó caer boca abajo en la cama sin esperar respuesta. Lo observé en silencio un buen rato, preguntándome cómo dos personas podían compartir el mismo colchón y, sin embargo, vivir en mundos diferentes. Pero lo que me mantuvo despierto no fue Daniel, fue el pensamiento de Liam o su voz quebrada, la forma en que intentó ocultar lo conmocionado que estaba, la forma en que dijo, gracias, significa más de lo que sabes. Nadie me había dicho algo así en meses. Por la mañana todavía sentía esa extraña inquietud dentro de mí. Al día siguiente, preparé café y traté de distraerme con las tareas del hogar. Pero en el momento en que salí al pasillo, escuché un suave golpe en mi puerta, no muy fuerte, casi vacilante. Cuando lo abrí, Liam estaba allí sosteniendo una pequeña caja de herramientas. Buenos días, Olivia, dijo, sonriéndome tímidamente. Quería arreglar el tirador suelto del cajón que mencionaste. En realidad no lo había mencionado, al menos no para él. Se lo había mencionado a Daniel hacía apenas 2 semanas, y nunca lo hizo, por alguna razón. Ese pequeño detalle me impactó más de lo que debería. Claro, pase, respondí. Liam entró con pasos suaves, como si no quisiera perturbar el ambiente de la habitación. Mientras trabajaba en el cajón, lo observé desde la puerta de la cocina. Había algo tranquilo en él hoy, algo más suave que antes. No hablaba mucho, solo se concentraba en silencio, con el ceño ligeramente fruncido. Cuando finalmente apretó el último tornillo y se levantó, se limpió las manos con un paño y sonrió. Eso debería evitar que se tambalee. Asentí, gracias, de verdad. Nuestras miradas se cruzaron, y por un instante, hubo una pausa. No es romántico, no es inapropiado, solo, humano. 2 personas reconociendo en silencio la presencia del otro en un mundo en el que ambos se sentían ligeramente invisibles. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Cuando Liam se dio la vuelta para irse, se detuvo cerca del estante de la sala de estar. Señaló la foto enmarcada, una foto antigua de Daniel y yo riéndonos en la playa, de cuando todavía parecíamos un equipo. Te ves muy feliz allí, dijo suavemente. No sabía por qué, pero el comentario me dolió. Sí, lo éramos, respondí. Las cosas simplemente cambian. Liam dudó, como si dudara si debía hablar. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, estoy aquí. Debería haberle agradecido y marcharme. Debería haber mantenido la distancia. Pero en lugar de eso, pregunté, ¿por qué te importa tanto? Su respuesta fue simple, demasiado simple. ¿Por qué te importan los demás? Alguien debería preocuparse por ti también. Las palabras me congelaron, no porque fueran atrevidos, pero porque nadie, absolutamente nadie, me había dicho algo así en años. Sentí que se me cerraba la garganta y, antes de poder responder, Liam dio un paso hacia la puerta. No quise pasarme, añadió rápidamente. Es solo que, eres amable. La gente como tú merece ser escuchada. Luego se fue.
dejándome parado en mi propia sala de estar con un latido del corazón que se negaba a calmarse. Más tarde esa noche, Daniel llegó a casa sin apenas notar el cajón fijo. Habló de reuniones, plazos, política de oficina, palabras que llenaban la habitación, pero no el silencio entre nosotros. En un momento dado, me preguntó, ¿estás bien? ¿Te ves cansado? Casi me reí. La ironía me dolió. Estoy bien, dije, pero a medida que transcurría la noche, seguí pensando en la pregunta que Liam me había hecho antes. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, resonó en mi mente más de lo que debería. El día siguiente todo cambió. Encontré a Liam sentado en las escaleras, cabizbajo y con los codos sobre las rodillas. No lloraba, pero parecía alguien con demasiado peso sobre los hombros, demasiado joven para soportarlo. Antes de poder pensar, me senté a su lado. ¿Qué pasó?, pregunté. No levantó la vista. No es nada, solo, me llamó mi mamá. Otra pelea, lo mismo, los mismos patrones. A veces siento que estoy atrapado en un bucle. Había un temblor en su voz, una grieta en su compostura habitualmente tranquila. Sin pensarlo, puse mi mano suavemente sobre su brazo, solo por un segundo, solo decir, sin palabras, no estás solo. Miró mi mano, luego a mí, no con intensidad, no con nada inapropiado, solo una especie de dolorosa gratitud. Gracias, susurró, y ese momento, pequeño, frágil, inesperado, cambió algo entre nosotros. No un límite, nada peligroso, solo conexión, una conexión que no había sentido en mucho tiempo. Cuando volví adentro, sabía una cosa, esta historia, mi historia ya no trataba solo de una esposa abandonada y un esposo distraído. Algo más había entrado en escena, algo inesperado, algo que aún no comprendía del todo, pero yo podía sentirlo. La distancia entre Daniel y yo iba creciendo, y el espacio entre Liam y yo estaba cambiando, en silencio, despacio, y lo quisiera o no, sin lugar a dudas. No planeé que nada cambiara. En todo caso, traté de evitarlo. Después de ese momento en las escaleras con Liam, me mantuve ocupada a propósito, limpiando, ordenando, trabajando en cosas que había ignorado durante meses. Quería tener la mente tranquila, mis pensamientos claros. Pero el silencio tiene la extraña costumbre de hacer que la verdad se escuche con más fuerza. Me seguía haciendo la misma pregunta incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente me escuchó? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí visto? No tuve una respuesta y fue entonces cuando me di cuenta de que el problema no era Liam. El problema era el vacío dentro de mi propia casa. Esa noche, Daniel llegó temprano a casa por una vez, lo cual debería haberme sentido bien, pero en cambio, me sentí como si estuviera frente a alguien a quien conocía de hace mucho tiempo. Se aflojó la corbata, dejó caer el bolso del portátil y me miró. Parece que tienes algo en mente, dijo. La ironía casi me hizo sonreír. Sí, respondí en voz baja, pero siempre pareces estar demasiado ocupado para oírlo. Frunció el ceño. No estaba enojado, solo confundido. No es justo, Olivia. No, dije en voz baja. Lo que no es justo es vivir con alguien que no me ha mirado bien en meses. Daniel se hundió en la silla del comedor, frotándose la frente. Sabes que el trabajo es una locura ahora mismo. Lo sé, susurré, pero ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación seria? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba?
¿Y esperaste la respuesta? Él no habló. El silencio se extendió por la habitación como una sombra que se mueve lentamente. Por primera vez en años, ya no le tenía miedo a ese silencio. Más tarde esa noche, salí a tomar aire fresco, pensando que Daniel podría venir a buscarme. Él no lo hizo. En cambio, encontré a Liam sentado en el pequeño banco de madera cerca del jardín, con auriculares alrededor del cuello, mirando el cielo nocturno como si buscara algo que había perdido. Él levantó la vista cuando me vio. Su expresión se suavizó de una manera que hizo que mi pecho se apretara. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Me senté a su lado, dejando un espacio respetuoso entre nosotros. No. La verdad es que no, pero lo intento, asintió lentamente. Intentarlo es un comienzo. Por un momento, simplemente nos sentamos allí, dos personas respirando en la misma noche tranquila, ambas tratando de descubrir cuál es su lugar en el mundo. Entonces Liam dijo algo que no esperaba. No tienes que fingir ser fuerte todo el tiempo, Olivia. Conmigo no. Cerré los ojos, no porque sus palabras me abrumaran, pero porque se sintieron demasiado honestos. No busco a alguien que me salve, susurré. Lo sé, respondió. No pretendo ser esa persona. Giró ligeramente la cabeza y su voz era cálida pero firme. Solo quiero que sepas que no eres invisible, ni aquí, ni para mí. Las palabras quedaron en el aire, delicadas y sinceras. No me acerqué más. Él tampoco lo hizo, pero algo muy real, muy humano, pasó entre nosotros, un entendimiento, un reconocimiento, una verdad silenciosa que ninguno de los dos necesitaba nombrar. Cuando volví adentro, Daniel estaba sentado en el sofá, mirando al suelo como si finalmente se diera cuenta de que algo se le estaba escapando. No levantó la vista cuando entré. Al principio no. Entonces dijo, casi en un susurro, Olivia, lo siento. Me quedé congelado, no por la disculpa en sí, pero porque había esperado tanto tiempo para escuchar lo que ya había olvidado cómo sonaba. Se puso de pie, caminó hacia mí y, por primera vez en meses, sus ojos realmente miraron a los míos, no a través de mí. He estado distante, dijo. Lo sé, y me repetía que solo era trabajo. Pero, creo que estaba evitando la verdad. Te estaba perdiendo y no sabía cómo detenerlo. No hablé, aún no. Tomó una respiración lenta. No quiero que nos separemos. Quiero arreglar esto. De verdad. Su voz se quebró. Solo un poco, pero lo suficiente para que pudiera sentir la sinceridad en ella. Y en ese momento entendí algo importante. Daniel no era el villano, Liam no era la solución, y no estaba roto. Todos éramos simplemente humanos tropezando con emociones que no comprendíamos del todo. Puse una mano sobre el brazo de Daniel. Podemos arreglarlo, dije en voz baja, pero tenemos que hacerlo juntos. Y tienes que estar aquí, no solo en esta casa, sino conmigo. Él asintió. Sus ojos brillaban con una especie de alivio que no había visto en años. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la posibilidad de ser comprendido, y cuando me fui a la cama esa noche, me di cuenta que este capítulo de mi vida no terminaba, estaba cambiando.